Los mensajes en mi móvil llegaron mientras estaba en la oficina, terminando otro día normal de trabajo. Era mi amigo, no sé cómo decirte esto, escribió, seguido de una foto que me revolvió el estómago. Mi mujer, riendo a la luz de las velas, cogida de la mano de otro hombre en una cena romántica. El corazón se me aceleró y la mente me dio vueltas que nunca había imaginado. Intenté darle sentido, buscar alguna excusa o justificación para lo que veía en mis ojos. Tal vez fuera un malentendido. Tal vez fuera un cliente o un viejo amigo. Pero había algo en la forma en que ella lo miraba, algo tan íntimo y prohibido, que en el fondo sabía que no había justificación posible. Aún así, necesitaba pruebas. Mi amiga, sabiendo el impacto que esto tendría, siguió enviando mensajes. Los vi entrar juntos en el restaurante. Sonreían, parecían completamente tranquilos. No quiero entrometerme, pero pensé que tenía que decírtelo. Sabía que tenía que verlo con mis propios ojos. Cuando llegué a casa esa noche, me saludó como de costumbre, un beso en la mejilla, una dulce sonrisa y una pregunta informal sobre mi día. Todo parecía tan normal que por un momento me pregunté si habría alguna explicación plausible para lo que había visto. Pero la imagen de aquella foto me quemaba por dentro, como una herida abierta que no dejaba de palpitar. ¿Cómo te ha ido el día?, pregunté, con la voz más controlada de lo que creía posible. Normal, respondió, distraída. El olor de su perfume parecía más fuerte que de costumbre, como si acabara de arreglarse. Esa noche, me tumbé a su lado en la cama y escuché su respiración tranquila mientras dormía. Quería preguntarle, enfrentarme a ella allí mismo, pero algo en mí no me lo permitió. Tal vez fuera el miedo a la respuesta o la esperanza desesperada de que todo fuera un error. En lugar de eso, me pasé horas mirando al techo, con la cabeza dándole vueltas a escenarios y preguntas que no sabía si estaba preparada para afrontar. Los días siguientes fueron un juego de apariencias. Ella seguía con su impecable rutina, mientras yo fingía que no pasaba nada, pendiente de cada movimiento, de cada pequeño detalle. Su teléfono vibraba más de lo habitual y sonreía a la pantalla como hacía años que no lo hacía cuando estábamos juntos. Empecé a notar sus ausencias, las excusas que antes aceptaba sin rechistar: voy al mercado, tengo que arreglar algo en el trabajo. Todo parecía perfectamente inocente, pero ahora lo veía bajo una nueva luz. Finalmente, surgió un detalle pequeño pero revelador. El olor de otro perfume, algo masculino y amaderado, que no era el mío. Estaba en su ropa, mezclado con el suyo, y era como una confirmación silenciosa de lo que ya me temía. Decidí que no podía esperar más. Necesitaba saber la verdad. ¿Hablamos?, le pregunté una tarde, cuando se disponía a marcharse. Su expresión cambió, ligeramente tensa, pero enseguida se recompuso. Claro, ¿de qué? Respiré hondo, sintiendo que el corazón me latía tan fuerte que parecía resonar en la habitación. Sobre nosotros. Siento que estás distante. Sonrió, pero era una sonrisa ensayada y vacía. No sé de qué hablas. No pasa nada. Pero yo sabía que no lo estaba. Y ella sabía que yo lo sabía. Al día siguiente, la seguí. Era algo que nunca había imaginado hacer, pero la necesidad de respuesta superó cualquier duda. La vi entrar en una cafetería, con la postura relajada, como alguien que no tiene nada que ocultar. Unos minutos después, apareció el hombre de la foto. Se dieron un abrazo, algo íntimo y largo, y se sentaron en una mesa de la esquina. Me dolía el pecho de una forma que no creía posible, pero seguí observando, aunque cada uno de sus movimientos era como si me clavaran un cuchillo. Se rieron, intercambiaron miradas que reconocí, las mismas miradas que ella me dirigió en los primeros años de nuestro matrimonio. Fue entonces cuando él se inclinó y le tocó la cara con una ternura que me hizo sentir como un extraño en mi propia vida. Hice fotos, no porque pensara utilizarlas, sino porque necesitaba algo tangible que me recordara que era real. Cuando llegó a casa aquella noche, la miré como si estuviera viendo a otra persona. Intentaba actuar con normalidad, pero algo en mí había cambiado. ¿Qué tal el día?, le pregunté, con voz tranquila pero llena de subtexto. Cansada, respondió sin mirarme a los ojos. A la mañana siguiente, fui a ver al abogado. No había vuelta atrás.
Lo que siguió fue un torbellino de emociones y revelaciones que jamás habría podido predecir. Descubrí que aquel hombre no era un amante cualquiera, sino alguien que tenía planes mucho más ambiciosos para ella e, indirectamente, para mí. No solo estaba implicado emocionalmente, sino que utilizaba su proximidad para acceder a información sobre mí y mis negocios. Ella no tenía ni idea de que estaba siendo manipulada, o tal vez lo sabía y decidió ignorarlo. A medida que todas las piezas encajaban, me di cuenta de que mi traición iba mucho más allá del desamor. Era un juego de intereses y mentiras que podía destruir no solo nuestro matrimonio, sino todo lo que había construido a lo largo de mi vida. Y en el centro de todo estaba ella, la mujer que creía conocer mejor que yo mismo. Lo que hiciera a continuación definiría no solo mi futuro, sino también el de ella. Cada decisión, cada palabra, cada movimiento tenía que ser calculado. Después de todo, la verdad puede ser tan devastadora como la mentira, y a veces lo que descubres es solo el principio de la verdadera pesadilla. Bienvenido al canal donde exploramos historias de amor, engaño y traición, pero aquí, dejamos una cosa clara, no apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticias y existen para mostrar cómo la traición destruye vidas, rompe la confianza y deja profundas cicatrices. Prepárate para una narración intensa, llena de emociones, giros y lecciones de vida. Ajuste el volumen, porque la historia de hoy promete ser impactante e inolvidable. ¡Feliz escucha! Lucas y Mariana eran una pareja que, a primera vista, parecía personificar una unión sólida y duradera. Llevaban juntos más de una década, y el comienzo de su relación estuvo marcado por un entusiasmo juvenil, lleno de sueños compartidos y promesas de amor eterno. Lucas, hombre práctico y dedicado, trabajaba como asesor financiero. Era el tipo de persona que todo el mundo calificaba de fiable, alguien a quien se podía confiar cualquier secreto o responsabilidad. Su vida era organizada, casi metódica, y estaba orgulloso de ello. Mariana, en cambio, era vibrante, espontánea, una artista plástica de talento que veía el mundo con una mirada encantada. Era este contraste entre los dos lo que hacía que su relación pareciese equilibrada, donde Lucas aportaba estabilidad, Mariana ofrecía color y ligereza. La casa que construyeron juntos era un reflejo de esta dinámica. En cada rincón había elementos que combinaban funcionalidad y creatividad. El despacho de Lucas, de líneas rectas y decoración minimalista, contrastaba con el estudio de arte de Mariana, un espacio lleno de lienzos inacabados, pinceles esparcidos y manchas de pintura por el suelo. Su casa parecía completa, no solo por su estética, sino por la forma en que cada uno de ellos había encontrado un espacio que representaba su esencia dentro de esa vida en común. Lucas creía que su matrimonio era uno de los pocos que resistirían el paso del tiempo. Lo sentía en los pequeños gestos de la vida cotidiana, las conversaciones matutinas tomando un café recién hecho, los abrazos antes de acostarse, las risas compartidas en momentos aparentemente banales. Y durante muchos años, esos momentos fueron realmente auténticos, llenos de una complicidad que solo conocen quienes comparten una vida tan profundamente. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezaron a aparecer algunas grietas. No eran evidentes, ni siquiera algo que Lucas o Mariana mencionaran en voz alta, pero estaban ahí. Una falta de entusiasmo por aquí, un silencio prolongado por allá. Mariana, a pesar de ser la persona más extrovertida de la relación, empezó a pasar más tiempo sola. Decía que necesitaba inspiración para su trabajo, y Lucas no lo cuestionó. Sabía que su arte era una parte importante de lo que ella era, así que procuró no interferir. Pero con el tiempo, la distancia emocional que ella parecía cultivar empezó a molestarle. Lucas notó cambios sutiles, como que Mariana estaba más ausente durante las comidas o que evitaba el contacto visual en determinados momentos. Sin embargo, cada vez que él intentaba acercarse a ella, ella desviaba el tema con gracia y una sonrisa que, aunque hermosa, ya no parecía tan genuina como antes. Los amigos de la pareja elogiaban a menudo su relación, diciendo que eran un ejemplo de compañerismo. Durante las cenas y reuniones sociales, seguían manteniendo una imagen de unidad, pero Lucas sabía que les faltaba algo. No sabía exactamente qué era. A veces pensaba que el problema estaba en él. Quizás se había vuelto demasiado predecible, alguien a quien Mariana veía más como una figura familiar que como un compañero apasionado. Otras veces,
pensaba que podría tratarse simplemente del peso de los años, una especie de desgaste natural al que se enfrentan todas las parejas. Mariana, por su parte, luchaba con sentimientos que no sabía cómo expresar. Había un vacío creciente en su interior, algo que ni el arte, ni el matrimonio, ni los pequeños gestos de cariño que aún recibía de Lucas podían llenar. Era como si una parte de ella estuviera a la deriva, sin dirección. Amaba a Lucas de una forma que no podía explicar, pero ese amor ya no la hacía vibrar como antes. No era culpa de él, se dijo, sino de algo que le pasaba a ella. Aún así, no sabía cómo arreglarlo. Lucas era atento. Siempre se fijaba en los detalles, como la forma en que Mariana se revolvía el pelo cuando estaba nerviosa o como su voz cambiaba ligeramente cuando algo le molestaba. Él se daba cuenta de esos cambios, pero prefería darle espacio, creyendo que un poco de libertad podía ayudarla. Empezó a llevarle flores sin motivo aparente, a prepararle pequeñas sorpresas, como una cena en casa a la luz de las velas. Aunque Mariana apreciaba estas actitudes, ya no tenían el mismo impacto. Ella sonreía, daba las gracias, pero luego volvía a sumirse en ese silencio inquietante. El círculo social de la pareja también reflejaba la dualidad de sus personalidades. Lucas tenía pocos amigos pero leales, hombres con los que compartía conversaciones sobre trabajo, deportes y las complejidades de la vida adulta. Mariana, en cambio, estaba rodeada de un grupo más amplio y diverso, que incluía compañeros artistas, gente excéntrica y amigos que siempre la animaban a explorar nuevas posibilidades. Entre estos amigos había un hombre que empezaba a destacar, pero al que Lucas apenas conocía. Mariana hablaba de él de vez en cuando, describiéndolo como simpático e inteligente. Lucas escuchaba sin recelo, al fin y al cabo, confiaba en su mujer y en la integridad de su relación. Un día en particular, ocurrió algo que despertó una extraña sensación en Lucas. Había llegado a casa antes de lo habitual, con la esperanza de sorprender a Mariana con una cena especial. Cuando entró, encontró su estudio de arte vacío, pero algo en el aire era diferente. El aroma de un perfume masculino, discreto pero inconfundible, parecía impregnar la habitación. Lucas intentó ignorar la incomodidad, convenciéndose de que tal vez se trataba de una impresión equivocada. Pero la sensación permaneció, como una sombra persistente en sus pensamientos. Cuando Mariana regresó a casa aquella noche, actuó como si nada hubiera ocurrido. Hablaba con normalidad, como siempre, pero Lucas percibió que había algo en sus gestos, algo que no podía identificar con exactitud, pero que lo inquietaba. Era una especie de desconexión, como si ella estuviera físicamente presente pero emocionalmente distante. Decidió no enfrentarse a ella, prefería guardarse esa sensación para sí y observarla más de cerca durante los días siguientes. La vida cotidiana continuó y ambos mantuvieron las rutinas que habían establecido a lo largo de los años. Sin embargo, para Lucas, cada interacción con Mariana parecía un pequeño rompecabezas que intentaba descifrar. Empezó a notar patrones que antes le habían pasado desapercibidos, como las horas a las que ella salía, los lugares a los que decía que iba y las explicaciones que daba. Nada de esto parecía fuera de lo normal, pero Lucas sabía que su intuición nunca le había engañado. Mariana, por su parte, seguía viviendo en una montaña rusa emocional. Había momentos en los que sentía una culpa abrumadora, como si cada paso que daba fuera una traición no solo a Lucas, sino a la vida que habían construido juntos. Otras veces, se convencía a sí misma de que solo estaba buscando algo que había perdido en su interior, algo que podría ayudarla a reconectar con quien era antes de convertirse en esposa, antes de formar parte de un nosotros. Lucas y Mariana se enzarzaron en una danza silenciosa, en la que cada movimiento parecía cuidadosamente calculado para evitar una colisión. Sin embargo, la tensión entre ellos era palpable y crecía cada día que pasaba. Lucas intentaba convencerse de que las cosas podían volver a la normalidad, mientras Mariana luchaba contra sentimientos que ni siquiera ella comprendía del todo. Ambos estaban al borde de algo que aún no podían nombrar, pero que cambiaría sus vidas para siempre. Lucas empezó a notar que, en los últimos meses, se había producido una creciente desconexión en su relación con Mariana. No sabía si era solo su mente jugándole una mala pasada o si algo iba realmente mal. Así que decidió dedicar más tiempo a su mujer, buscando formas de reavivar la llama que poco a poco parecía haberse apagado. Flores, cenas y viajes cortos formaron parte de sus intentos.
Mariana siempre le daba las gracias, sonreía y parecía genuinamente feliz, pero había un peso en sus gestos, como si cargara con algo invisible, una barrera que impedía a Lucas llegar a ella por completo. Durante los días siguientes, siguió notando cambios sutiles. Mariana empezó a pasar más tiempo fuera, justificando sus ausencias con compromisos relacionados con el arte. Necesito relacionarme con otros artistas, encontrar inspiración, decía. Aunque estas palabras tenían sentido, había algo en su tono que despertaba inquietud en Lucas. Parecía elegir sus palabras con cuidado, como quien camina sobre una fina capa de hielo, temiendo que cualquier resbalón pudiera revelar más de lo que debería. Una tarde, mientras ordenaba su despacho, Lucas encontró una tarjeta de visita entre los papeles de Mariana. El nombre de la tarjeta no le resultaba familiar, pero había algo que le inquietaba. Era de un hombre, aparentemente un conservador de arte. Lucas trató de disipar sus sospechas, racionalizando que era normal que Mariana tuviera contactos profesionales de este tipo. Sin embargo, había algo en la tarjeta que parecía fuera de lugar. Se la guardó en el bolsillo, sin saber exactamente por qué, pero sintiendo que debía tenerla cerca. Mariana, por su parte, estaba siendo consumida por una avalancha de emociones contradictorias. Sentía culpa, vergüenza y, al mismo tiempo, una extraña y peligrosa excitación. No sabía cómo había llegado a esta situación, pero ahora parecía estar atrapada en ella. Los mensajes en su móvil eran constantes, y los encuentros que al principio habían sido casuales empezaron a ser frecuentes. Cada vez que salía de casa, su corazón se aceleraba, temiendo que Lucas se enterara. Pero en el fondo, había una parte de ella que parecía desafiar el riesgo, como si le atrajera el peligro de estar al borde de un abismo. Lucas también empezó a fijarse en las sonrisas de su cara, sonrisas diferentes que parecían aparecer espontáneamente mientras ella miraba el móvil. Sabía que normalmente mantenía animadas conversaciones con sus amigos, pero había algo más en esas sonrisas, algo que le incomodaba. Intentaba ignorarlo, pero la sensación de que estaba perdiendo el control de su propia vida crecía cada día que pasaba. Un día, durante el almuerzo, Lucas decidió hacerle una pregunta casual a Mariana. ¿Últimamente sales mucho? ¿Alguna novedad en tus proyectos artísticos? Su respuesta fue rápida, pero llena de una disimulada tensión. Oh, no mucho, solo algunas reuniones y exposiciones que estoy intentando organizar. Lucas asintió, pero se dio cuenta de que ella apartaba la mirada inmediatamente después de contestar, como si evitara el contacto visual. Como no quería albergar sospechas, decidió no presionarla. Sin embargo, la inquietud crecía en su interior. Fue entonces cuando se dirigió a un amigo íntimo, alguien en quien confiaba plenamente. He notado cosas raras en casa. No sé si está todo en mi cabeza o si pasa algo, le dijo a su amigo, que le escuchó atentamente. Tras un largo silencio, el amigo sugirió, quizá deberías intentar averiguar más cosas sobre esos encuentros. No para acusarla, sino para saber si puedes hacer algo para ayudarla. La sugerencia caló en la mente de Lucas, que empezó a prestar aún más atención a los detalles. Un día, Mariana dejó el móvil en la cocina mientras subía a ducharse. Lucas dudó, pero la curiosidad y el miedo a lo desconocido pudieron con él. Desbloqueó el aparato y vio mensajes recientes de un número que no reconocía. Los mensajes eran cortos, pero había algo en ellos que le inquietaba. Cita. Estoy deseando verte. Fue como un puñetazo en el estómago. Devolvió el móvil a su sitio e intentó mantener la calma, pero el mundo a su alrededor parecía dar vueltas. Aquella noche, mientras Mariana dormía, Lucas sintió la soledad por primera vez en su propia casa. Pasó horas intentando comprender lo que acababa de descubrir. Estaba seguro de que algo ocurría, pero aún no tenía pruebas concretas. La duda le corroía y sabía que necesitaba respuestas. A la semana siguiente, decidió seguir a Mariana discretamente. Quería confiar en ella, pero su intuición le empujaba a averiguar la verdad. Ella salió de casa diciendo que tenía una reunión con otros artistas, y Lucas la siguió a una distancia prudencial. Al cabo de unos minutos, ella aparcó delante de una cafetería. Lucas aparcó su coche un poco más allá y observó cómo ella entraba. Poco después apareció un hombre, el mismo nombre que figuraba en la tarjeta de visita que Lucas había encontrado.
Los dos se saludaron con una familiaridad que bastó para confirmar los peores temores de Lucas. Se quedó en el coche, observando desde lejos cómo el dolor se instalaba en su pecho. Charlaron, rieron y parecían completamente a gusto. Mariana tocaba el brazo del hombre con una naturalidad que Lucas no había visto en sus interacciones con ella desde hacía años. Era como si fuera una versión de sí misma que él ya no reconocía. Al cabo de una hora, los dos salieron juntos de la cafetería, subieron al coche de él y se marcharon a otro lugar. Lucas, paralizado por el descubrimiento, no lo siguió. Se sentó en el coche, con la mirada fija en el volante, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Todo lo que había construido, todo en lo que creía, parecía desmoronarse en ese momento. Condujo a casa, aún conmocionado, y pasó el resto del día intentando comprender cómo había sucedido. Mariana regresó esa misma noche, actuando como si nada hubiera pasado. Lucas, ahora consciente de la verdad, se dio cuenta de lo hábil que se había vuelto para ocultar su doble vida. Decidió esperar antes de enfrentarse a ella. Necesitaba planear cómo iba a enfrentarse a ella. Necesitaba más información, algo que no dejara lugar a dudas ni a él ni a ella. Al mismo tiempo, empezó a darse cuenta de que tal vez había algo más grande detrás de la traición, algo que aún no había descubierto, pero que ya estaba cambiando su vida de forma irreversible. Lucas había sentido el peso de la traición aplastándole desde la noche en que vio a Mariana con otro hombre. Los últimos días habían sido una mezcla de silencio pesado y miradas esquivas, mientras intentaba decidir cómo actuar. Sabía que enfrentarse a ella sin un plan sería un error. Necesitaba entender bien lo que estaba pasando antes de enfrentarse a la situación. Revivió mentalmente cada detalle del encuentro que había presenciado, cada gesto de Mariana que parecía confirmar sus sospechas. Pero la traición en sí no era lo que más le atormentaba, sino la sensación de que había algo más, algo que ella ocultaba y que él no lograba identificar. Aquella noche, Lucas esperó a que Mariana volviera a salir, como hacía a menudo. Sabía a dónde iba. La siguió hasta el piso del hombre con el que la había visto antes. Esta vez decidió actuar. En cuanto vio entrar a Mariana, esperó unos minutos y aparcó delante del edificio. Subió las escaleras con pasos pesados, sintiendo que una mezcla de ira y ansiedad dominaba sus pensamientos. Cuando llegó a la puerta, respiró hondo antes de llamar. 3 golpes firmes. El sonido resonó en el pasillo. La puerta se abrió lentamente y allí estaba Mariana, sorprendida y pálida. Antes de que pudiera decir nada, Lucas entró sin pedir permiso. El hombre estaba sentado en el sofá, visiblemente incómodo por la repentina presencia de Lucas. ¿Puedes explicarme qué está pasando?, dijo Lucas, mirando fijamente a Mariana. Su voz era controlada, pero transmitía una intensidad que hacía que la habitación pareciera más pequeña. Lucas, ¿puedo explicarte? Mariana empezó, pero él la interrumpió. No he venido aquí para oír excusas. Quiero la verdad. Toda la verdad. Y no me digas que es solo un malentendido, porque te vi. Miró al hombre del sofá, que parecía tan desconcertado como Mariana. Lucas, por favor, suplicó ella, pero él insistió. ¿Quién es él? ¿Y por qué estás aquí con él? ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? Su voz, ahora más fuerte, resonó en las paredes. El hombre se levantó e intentó intervenir. Creo que podemos resolver esto de forma civilizada. No tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así, interrumpió Lucas, riendo amargamente. Eres el hombre que destruyó mi matrimonio, ¿y crees que puedes decirme cómo solucionarlo? ¿Quién te crees que eres? Mariana se llevó las manos a la cara, como para esconderse del peso de la situación. Pero Lucas no se echó atrás. Quería respuestas, y las quería ya. Habla, le exigió, mirándola fijamente. Me lo debes. Mariana respiró hondo, tratando de reunir el valor para decir lo que tenía que decir. No quería que te enteraras así. No se suponía que fuera así. Entonces, ¿cuál era el plan? Lucas preguntó, su voz helada. ¿Engañarme hasta cuándo? Mariana dudó antes de volver a hablar. No se trata solo de nosotros, Lucas. Pasan más cosas, cosas que no entiendes.
Entonces explícamelo, exigió él, perdiendo la paciencia. Hazme entender. Fue en ese momento cuando el hombre volvió a intervenir, esta vez con más determinación. Lucas, creo que mereces saberlo todo. No estoy aquí para robarte a tu mujer. Y se detuvo, como si las palabras pesaran demasiado. Estoy aquí porque ella necesitaba ayuda. No se trata solo de traición. Es más complicado que eso. Lucas le miró, confuso. ¿Ayuda? ¿Qué clase de ayuda? Mariana por fin encontró fuerzas para hablar. Lucas, nunca quise hacerte daño. Pero, él no es solo alguien que conocí hace poco. Es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo. El silencio que siguió a sus palabras fue casi ensordecedor. Lucas sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir? Es mi hermano, reveló Mariana, con la voz temblorosa. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Lucas parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que acababa de oír. ¿Tu hermano? Eso no tiene sentido. Nunca mencionaste que tuvieras un hermano. Porque no podía, explicó Mariana. Mi familia siempre ha sido complicada, y crecí sin contacto con él. Hace poco se puso en contacto conmigo, necesitaba ayuda, y no sabía cómo explicárselo sin levantar sospechas. Lucas sacudió la cabeza, aún incrédulo. ¿Así que mientes, lo ocultas todo y me haces creer que tienes una aventura? ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? Tenía miedo, admitió Mariana. Miedo de cómo reaccionarías, miedo de abrir una parte de mi vida que siempre he intentado olvidar. He cometido errores, pero no estoy teniendo una aventura. Por favor, créame. El hombre asintió, parecía avergonzado. Acudí a ella porque no había nadie más. Mi vida había dado un vuelco y necesitaba apoyo. Lucas los miró a ambos, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. ¿Y pensasteis que la mejor manera de afrontarlo era dejarme a oscuras? Vosotros dos lo empeorasteis mucho más de lo necesario. Lo sé, dijo Mariana, con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho. Debería haber confiado en ti desde el principio. Lucas respiró hondo, tratando de encontrar claridad en medio de la confusión. Esto no borra el dolor que has causado. No borra los días en los que pensé que me habías traicionado. Lo entiendo, respondió Mariana. Y voy a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. El silencio volvió a la habitación, pero esta vez era diferente. Era un silencio lleno de posibilidades, de un futuro incierto, pero tal vez no tan sombrío como Lucas había temido. Sabía que necesitaría tiempo para asimilarlo todo, pero también sabía que era una verdad que no esperaba descubrir. El pesado silencio que flotaba en la habitación parecía comprimir el aire, dificultando cada respiración. Lucas permaneció inmóvil, mirando fijamente a Mariana y al hombre que tenía delante, intentando encajar las piezas de todo lo que había descubierto. La revelación de que aquel hombre era el hermano de Mariana no borró el dolor que sentía. Al contrario, pareció intensificar el malestar, mezclando rabia y alivio en un torbellino que no pudo controlar. ¿Por qué ahora?, preguntó Lucas, con la voz más baja pero aún cargada de tensión. No miraba directamente a Mariana, sino a algún punto indefinido del suelo, como si buscara respuestas en lugares donde no las había. Si realmente es tu hermano, ¿por qué aparecer justo ahora? ¿Por qué ocultármelo? Mariana parecía buscar fuerzas para responder. Yo, no sabía cómo afrontarlo. Cuando apareció después de tantos años, no estaba segura de cómo reaccionarías. Construimos nuestras vidas sobre una base de confianza, pero esto era una parte de mi historia que siempre quise olvidar. El hombre, aún visiblemente incómodo, intervino, entiendo lo que pueda parecer. Pero, por favor, intente comprenderme a mí también. No tenía otro sitio al que ir. No estoy aquí para causar problemas en su matrimonio. Lucas levantó la mano, pidiendo silencio. No quiero oír ninguna disculpa. Ahora no. Finalmente levantó la mirada, fijándola en Mariana. Pasé semanas cuestionando cada uno de tus gestos, cada una de tus palabras. Sintiéndome como una extraña en mi propia casa.
¿Tienes idea de cómo me destruyó? Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Lucas respiró hondo, intentando contener su creciente frustración. Te daría cualquier cosa, Mariana. Lo que fuera. Pero decidiste afrontarlo sola, como si yo no fuera de fiar. Empezó a pasearse por la habitación, pasándose las manos por el pelo, intentando encontrar algo de claridad en medio de la confusión. Mariana dio un paso vacilante hacia adelante. Lucas, sé que cometí errores. Sé que debería habértelo contado todo desde el principio. Pero tenía miedo. No quería que mi historia pasada estropeara lo que habíamos construido juntos. No entiendes nada, ¿verdad? Dejó de caminar y se volvió hacia ella, con los ojos llenos de dolor. Lo que lo destruyó todo no fue tu pasado, sino la forma en que decidiste afrontarlo. Escondiéndolo, mintiendo, haciéndome creer que traicionabas nuestra vida. Eso fue lo que lo rompió todo. El peso de sus palabras cayó sobre ella como un golpe. Mariana miró a su hermano, que parecía tan perdido como ella, pero sabía que había que afrontar ese momento. Lucas, quiero arreglar esto. No sé cómo, pero quiero hacerlo. Por favor, dime qué puedo hacer. Lucas rió amargamente, sin humor. ¿Crees que puedes arreglar esto con palabras? Mariana, pasé noches en vela, preguntándome dónde estabas, con quién estabas. Dudando de todo lo que teníamos. No es algo que se pueda borrar con promesas. El hombre intentó una vez más intervenir. Lucas, sé que esto también es culpa mía. Fui egoísta al acercarme así a ella. Pero, necesitaba ayuda. Estaba desesperado. Lucas se volvió hacia él, sus ojos ahora llenos de una mezcla de ira y curiosidad. ¿Desesperada por qué? ¿Por qué buscas a tu hermana ahora, después de tantos años? ¿Cuál es la verdadera razón de todo esto? Hubo un momento de vacilación, y el hombre finalmente cedió. Estoy metido en algo complicado. No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero necesitaba a alguien en quien confiar. Y Mariana era la única familia que tenía. Lucas se cruzó de brazos, evaluando con escepticismo las palabras. ¿Y qué es exactamente eso tan complicado? El hombre apartó la mirada, pareciendo sopesar cada palabra antes de responder. Deudas. Con la gente equivocada. No tenía a dónde ir. Pensé que tal vez, si conseguía el apoyo de Mariana, podría salir de aquello. Pero no quería involucrarla demasiado. No quería exponerla a ese mundo. Lucas volvió a reír, ahora con más amargura. Así que apareces de la nada, traes todo este caos a nuestras vidas y esperas que simplemente lo entienda? ¿Te parece razonable? Mariana intervino, con voz suplicante. Lucas, sé que suena terrible. Pero estaba tratando de ayudarlo. Es mi familia. Y, en el fondo, pensé que podría resolver esto sin que necesitara saberlo. ¿Sin que yo tenga que saberlo? Repitió Lucas, incrédulo. ¿Esa es tu justificación? ¿Sabes lo que significa el matrimonio? Confianza, transparencia, afrontarlo todo juntos. Pero decidiste que era más fácil afrontarlo solo, como si yo no formara parte de tu vida. La tensión en la habitación era palpable. Mariana lloraba en silencio, mientras su hermano permanecía inmóvil, claramente incómodo con la situación. Lucas, por su parte, parecía debatirse entre la rabia y la tristeza. Sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. No después de aquello. Necesito tiempo, dijo finalmente Lucas, rompiendo el silencio. Tiempo para entender qué hacer con todo esto. No puedo fingir que no ha pasado nada. Ustedes dos, déjenme en paz por ahora. Mariana intentó acercarse, pero él volvió a levantar la mano. Por favor. Necesito estar sola. Ella asintió a regañadientes y dio un paso atrás. Lucas salió del piso, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Mientras caminaba por la calle, se dio cuenta de que no sabía a dónde iba. Solo sabía que necesitaba distancia, espacio para pensar, para procesarlo todo. Lo que no sabía era que la verdadera prueba estaba por llegar, algo que pondría a prueba no solo su paciencia,
sino también su capacidad de perdonar. El silencio de la noche parecía hacerse más pesado mientras Lucas caminaba sin rumbo por las calles, con los pensamientos revolviéndose en su mente. La traición que creía haber descubierto se había convertido en algo diferente, pero no menos devastador. Mariana había ocultado una parte de su vida, una parte que ahora parecía ensombrecer todo lo que habían construido juntos. Se preguntó si era posible seguir adelante, reconstruir la confianza que había quedado rota. En los días siguientes, Lucas evitó cualquier confrontación directa. Se quedó en casa de un amigo íntimo, alguien que lo acogió sin hacerle demasiadas preguntas. El espacio le dio tiempo para reflexionar, pero también le dejó la creciente sensación de que algo estaba por llegar. La revelación sobre el hermano de Mariana y las deudas con gente peligrosa seguían pesando sobre él como una bomba de relojería a punto de estallar. Mariana, por su parte, se sentía paralizada. El distanciamiento de Lucas era doloroso, pero ella sabía que lo había provocado. Su intento de proteger a su hermano había sido un fracaso estrepitoso, y ahora se enfrentaba no solo a la desconfianza de Lucas, sino también a la posibilidad de perder para siempre al hombre que amaba. Intentó ponerse en contacto con él, enviándole mensajes cortos, pero Lucas no contestaba. Su silencio fue su mayor castigo. Mientras tanto, Daniel, el hermano de Mariana, también se enfrentaba a las consecuencias de sus decisiones. Sabía que su presencia había desestabilizado el matrimonio de su hermana y la culpa le corroía. Pero los problemas a los que se enfrentaba no podían aplazarse por mucho tiempo. La gente a la que debía dinero se impacientaba, y él sabía que tenía que encontrar una solución rápidamente, o las cosas podrían tomar un cariz aún más peligroso. Una noche especialmente fría, Lucas decidió volver a casa. Sabía que no podía seguir huyendo de la situación. Mariana estaba allí, sentada en el sofá del salón, como esperándole. Cuando él entró, ella se levantó, sorprendida y aliviada al mismo tiempo. Lucas, empezó, pero él levantó la mano para interrumpirla. Solo quiero oír la verdad, Mariana. Toda la verdad. Sin rodeos, sin secretos. Ella sintió con los ojos llenos de lágrimas. Escondí a Daniel porque necesitaba ayuda, y tenía miedo de involucrarte en ello. Pero fue un error. Ahora lo sé. Temía involucrarte, repitió Lucas, con la voz cargada de amargura. Estamos casados, Mariana. Eso significa afrontar las cosas juntos. Pero tú decidiste que yo no era digno de saberlo. Mariana respiró hondo, armándose de valor para continuar. No quería exponerte a lo que él estaba enfrentando. Se metió en algo peligroso, y pensé que podría resolverlo sin que lo supieras. Pues fracasaste, dijo Lucas con frialdad. Y ahora estamos todos en medio de ello. Así que dime, ¿qué hizo exactamente? Mariana dudó un momento antes de explicarse. Le debe dinero a gente peligrosa. Intentó librarse por su cuenta, pero no pudo. Por eso acudió a mí. Lucas sacudió la cabeza, frustrado. ¿Y qué hiciste para ayudarle? ¿De dónde pensabas que saldría el dinero para pagar esas deudas? Ella no contestó inmediatamente, pero Lucas pudo ver la respuesta en sus ojos. ¿Pensaste en utilizar nuestro dinero? ¿El dinero que hemos estado ahorrando durante años? No lo he hecho, respondió ella rápidamente. Pero sí lo he pensado. Pensé que podría ser la única manera. Lucas dio un paso atrás, como si le hubieran golpeado físicamente. ¿Así que estabas dispuesta a sacrificarlo todo por él? ¿Por alguien que ni siquiera formaba parte de tu vida hasta hace unos meses? Mariana empezó a llorar, pero Lucas no empatizó. La rabia y el dolor en su interior eran demasiado profundos. Antes de que pudieran continuar, el sonido de fuertes golpes en la puerta interrumpió la conversación. Lucas miró a Mariana, que parecía aterrorizada. «Son ellos, ¿verdad?», preguntó con voz fría. Ella asintió, incapaz de hablar. Lucas abrió la puerta y se encontró con dos hombres de expresión severa. «¿Dónde está Daniel?», preguntó uno de ellos sin rodeos. Lucas los miró un momento antes de contestar. «No está aquí. Y, sinceramente, no sé dónde está. Pero si os debe algo, tiene que ocuparse de ello. No mi mujer».
No yo. Los hombres se miraron antes de que uno de ellos dijera, le encontraremos. Pero si no paga, volveremos. Y tú serás el siguiente. Lucas cerró la puerta, sintiendo el peso de la amenaza que pendía sobre ellos. Miró a Mariana, que temblaba. Esto es lo que pasa cuando intentas enfrentarte a cosas así tú sola, dijo, con la voz llena de frustración. Mariana intentó acercarse, pero Lucas retrocedió. Necesito tiempo para pensar, Mariana. Sobre nosotros. Sobre todo. En los días siguientes, Daniel decidió finalmente entregarse a los hombres que lo perseguían. Consiguió negociar un trato, pero a un alto precio. Tendría que trabajar para ellos hasta que le pagaran hasta el último céntimo, lo que significaba meterse en un mundo aún más peligroso. Antes de marcharse, dejó un mensaje a Mariana, dándole las gracias por intentar ayudarle, pero pidiéndole que siguiera adelante con su vida. Lucas, por su parte, tomó la difícil decisión de separarse de Mariana. Aunque seguía queriéndola, sabía que la confianza entre ellos se había destruido. Necesitaba paz, algo que no podía encontrar mientras estaba con ella. Mariana, devastada, volvió a su arte, tratando de encontrar consuelo en sus lienzos y pinceles. Sabía que tardaría en reconstruirse, pero estaba decidida a hacerlo, aunque fuera sola. Lucas siguió adelante, encontrando un nuevo comienzo en otro lugar. Aunque aún llevaba las cicatrices de lo ocurrido, sabía que había hecho lo mejor que podía en circunstancias tan difíciles. La vida continuó, aunque de forma inesperada. Y así, todos los implicados afrontaron las consecuencias de sus decisiones, aprendiendo, cada uno a su manera, que la confianza es algo frágil, y que tus acciones pueden resonar mucho más allá de lo que imaginas. ¿Qué te ha parecido esta historia? Deja tu comentario y tu opinión. No olvides suscribirte al canal para recibir más historias como esta. Y recuerda, aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Hasta la próxima.